Добро пожаловать в аннотацию, мой русский друг флиртует со мной на русском языке. Bienvenidos al resumen de la primera temporada de Mi amiga rusa me coquetea en ruso. Y ya se confirmó que va a tener segunda temporada, así que yay por los amantes de la rusa. Comenzamos el capítulo viendo a esta chica kawaii, peli plateado, albina podría decirse, llamada Alisa o Alicia Mikhailovna Puyo, ¿El para qué cosa de quién? que resulta ser rusa, medio rusa, o la verdad no sé si es rusa completamente. Resulta que ella es parte del consejo estudiantil y es muy popular en la escuela y todo el mundo pues se queda viéndola con la jeta abierta. También en esa se le acerca un man que es el más popular del colegio para intentar hablar con ella, pedirle su número o invitarla a salir. Pero bueno, esta de la manera más educada posible le dice: Nel Postel, ábrete de aquí, perro. Al llegar al salón conocemos a su compañero llamado Masachika Kuse, que resulta que estaba durmiendo en el pupitre, así que esta le da una patada al pupitre para despertarlo. Y ese termina contándole que se había desvelado hasta la 1 de la mañana viendo anime. Y después de haber finalizado su anime, procedió a llamar a un amigo para seguir hablando por el celular durante 2 horas más. Luego le dice en ruso y en voz baja le dice que es muy adorable. Y así va a estar en todo el capítulo hablándole en ruso. Luego va a comenzar la clase, pero al Kuse se le había olvidado uno de sus libros, así que le pide a Lisa que si puede ver del de ella. Entonces se le acerca. Al comenzar la clase vemos que el Kuse pues todavía sigue con sueño, entonces está quedando dormido ahí. Entonces Alisa como venganza lo chuza con un lápiz para hacer que así levante la mano. Entonces el profesor le pregunta sobre el tema, pero bueno, el Kuse no sabía un carajo. Pero en eso llega Alisa al rescate y le señala la respuesta. Esta la dice, pero bueno, resulta que esa no era la correcta. Después Alisa sí procede a decir la que era correcta. Entonces el Kuse se emperra y le reclama que porque le andaba señalando una respuesta que no era. Y esa pues lo hizo para vengarse. También Alisa le dice en ruso que parece un bebé todo adorable sonrojado. Después Kuse cuenta que cuando era niño jugaba mucho con una chica rusa que vivía cerca de donde su abuelo. Y que por eso mismo él entendía ruso, entonces entendía todo lo que Alisa le decía, pero no estaba seguro si decírselo porque esta se apenaría y sería todo mucho más complicado entre los dos. Pero igual sí lo frustra bastante que una rusa kawaii le esté echando los perros en ruso. Al rato vemos que el Kuse saca su celular y Alisa, como es parte del consejo, creo que es la tesorera, le dice que eso no está prohibido, que simplemente lo puede utilizar para emergencias, pero el Kuse le dice que es una emergencia. Después esta se lo quita y ve que estaba viendo una figura o un póster de algún juego o algún anime. Resulta que la chica del póster tenía el color del pelo parecido al de Alisa, y esta en ruso le dice que básicamente es un infiel y que tienen el mismo color de pelo. Luego llega la hora del descanso, ya saben, la hora de la comelona, donde conocemos a dos de los compañeros de Kuse, que la verdad no dicen su nombre y tampoco los encontré en Wikipedia o no sé si estarán por ahí, pero bueno, es el tipo rapado que se parece a Connie de Shingeki, así que digámosle Connie 2.0 por el momento. Y luego tenemos a este otro que tiene cara de papucho y que aparentemente no rompe ni un plato. Bueno, resulta que el Connie 2.0 grita que quiere ser popular, pero los demás lo ignoran con el típico sí, bueno, ¿quién tiene hambre? Porque al parecer siempre está diciendo lo mismo todos los días. Al rato vemos que llegan 3 chicas que son parte del consejo estudiantil, entre esas está Lisa, que ya había dicho que era la tesorera. También está su hermano mayor llamada María Mikhailovna Kuyo, que es la secretaria del consejo estudiantil, y también tenemos a Yuki Suo, que es la vocera del consejo estudiantil. Connie 2.0 menciona de que son muy bonitas y todo eso, y que le gustaría tener oportunidad con la hermana de Alisa, pero el otro pana le dice que no tendría oportunidad ya que aparentemente tiene novio, porque siempre anda rechazando a todos los que se le declaran y les dice eso, aunque igual le dice que si no tuviera novio tampoco tendría oportunidad. También el Connie 2.0 le pregunta al Kuse cómo fue que se hizo tan cercano a Alisa, y ese simplemente le responde que tal vez es porque se han sentado juntos durante más de un año. Después vemos que las chicas no encuentran un lugar para sentarse y vemos que la Yuki mira bastante raro al Kuse, así que se le acerca y le pregunta que si se puede sentar con ellos, y bueno, esta acepta. Y ahí comienzan a comer y todo eso. Y después nos enteramos de que el Kuse y Yuki se conocen desde que son pequeños, desde que iban al jardín de niños. También resulta que Yuki en el pasado había sido presidente del consejo estudiantil y que Kuse había sido su vicepresidente. Entonces le pregunta que si quiere unirse al consejo, pero el Kuse la rechaza. También vemos que Alisa está algo celosa de ver que son muy cercanos. Kuse le pregunta a Yuki que si acaso ella es amiga de Lisa, pero ella le responde que le gustaría que lo fueran, que todavía no lo son. Así que se le pregunta a Lisa que si le gustaría, y ella le responde que pues no le molestaría. Al terminar de comer, Lisa le dice al Kuse que le sorprende que tuviera una amiga, a lo que se le responde que porque se le hace tan raro si básicamente ella es su amiga. Así que Lisa decide irse toda feliz al escuchar eso. Después vemos al Kuse de niño que iba a jugar al parque con una niña rubia rusa, y también cuenta que aprendió a hablar ruso por ella, pero que lastimosamente había olvidado su nombre. Y el Kuse pues procede a despertarse ya que estaba teniendo un sueño. Aprovechando que se había despertado temprano, decide ir al colegio para arreglar y limpiar el salón.
y al rato llega Lisa que lo ve y se sorprende algo. Después el Cuse se da cuenta de que una de sus medias estaba bastante mojada y esta cuenta que cuando venía por el camino un camión pasó por un charco y pues la mojó, pero que no hay ningún problema ya que tiene una media de repuesto en el casillero. Así que procede a quitarse la media mojada, pero como ve que el Cuse voltea la cara algo avergonzado, aprovecha para molestarlo, así que le pide que le traiga la media del casillero y luego le dice que como recompensa puede ponérsela. Y también a Lisa en ruso dice que es una recompensa para ella, pero bueno, el Cuse está algo dudoso hasta que a Lisa le dice que es un cobarde. Entonces este dice: no, ni mergas, a mí nadie me llama cobarde, y procede a colocársela de una manera bien sensualona. Pero bueno, mientras estaba en eso, sin querer cayendo, le termina tocando en la papaya, haciendo que Alisa se avergüence y termina dándole una patada que lo manda a volar. Después vemos que el Cuse intenta pedirle perdón, disculparse, pero Alisa está un poco evitativa, aunque al final le termina diciendo que no está enojada, que está todo bien, y le pide perdón por la patada que le había dado. Incluso intenta tocarle la cara, pero bueno, el Cuse retrocede y bueno, termina cagándola más, ya que le dice que gracias por lo que le había mostrado, o gracias por el regalo o algo por el estilo. Entonces Alisa piensa que se le habían visto las pantaletas y bueno, nuevamente se vuelve a avergonzar y le mete un vergazo al Cuse mandándolo a volar, para luego salir corriendo, aunque el Cuse termina persiguiéndola por todo el colegio para disculparse, hasta que al final pues los dos se cansan. Este le pide perdón y le regala una de las bebidas favoritas de ella. Alisa bebe un trago y en ruso le pregunta que si quiere un poco. Y bueno, pues el Cuse no puede decirle que sí porque se daría cuenta de que la entiende. Luego esta dice en ruso que no entiende nada de lo que ella le dice. Pero el Cuse en su cabeza está gritando: ¿cómo que no, carajo? Si me estoy aguantando como los verdaderos machos. Yuki le pide ayuda a Cuse para organizar un almacén que está todo desordenado. Y al llegar, Yuki le hace decir al Cuse algo bastante cursi. Y pues resulta que ahí estaba Alisa. Y este no sabía. Entonces la Yuki lo hizo a propósito. Y bueno, vemos que Alisa se pone celosa. Luego comienzan a organizar y ahí el prota habla mucho con Yuki. Alisa se pone celosa porque pasa mucho tiempo con ella y habla con ella. Y también le dice en ruso que le gustaría que pasara más tiempo con ella. Pero bueno, vemos que el prota se hace el pendejo. Después de un rato terminan de organizar el almacén, así que van a la oficina del consejo. Y cuando el Cuse ya estaba a punto de irse, aparece el presidente, que es este cuatro ojos llamado Kensaki. Este le da las gracias y también lo invita a comer como manera de agradecimiento. Pero el Cuse le dice: no, tranquilo mijo, yo paso. Pero en esas la Yuki interviene y le dice que debería aceptar, ya que al llegar a su casa no va a tener la comida lista. Entonces el presidente le pregunta que cómo sabía eso, y pues esta le dice que son amigos de la infancia. A la final el Cuse pues termina aceptando, así que van a un restaurante familiar o algo así, en donde Yuki comienza a elogiar mucho al Cuse, le dice que él es muy habilidoso para el trabajo físico, para el papeleo y todo eso. Entonces el presidente del consejo le dice que debe ser bastante bueno para que Yuki lo esté elogiando tanto, ya que no suele hacerlo, y le pregunta que si no le gustaría unirse al consejo, pero el Cuse nuevamente vuelve a rechazarlo, ya que no cree que ganaría nada. Pero el presidente le dice que sí tendría sus beneficios, ya que pues podrían recomendarlo, pero el Cuse le dice que en el pastel porque no es ambicioso. Luego Yuki le dice que el próximo año ella se va a lanzar como presidenta y le gustaría que él estuviera con ella. También el Kensaki menciona, puta mierda. También el Kensaki menciona que Alisa también se va a lanzar el próximo año, entonces estaría compitiendo contra Yuki. Y vemos que Yuki la mira de una manera bastante sospechosa. Al terminar de comer, como ya es tarde, Yuki se va con el presidente por un lado y el Cuse se va a acompañar a Alisa hasta su casa, o bueno, hasta una parte. Ya vemos que Alisa va algo enojada. En el camino Cuse le pregunta que si de verdad quiere lanzarse como presidente, y esta le dice que sí. El Cuse no le responde nada, vemos que Alisa lo mira fijamente y le dice que hasta ese lugar ya está bien, que se puede ir. Al rato el Cuse llega a su casa y nos encontramos con la gran sorpresa de que Yuki estaba allí en su sofá leyendo un manga shoujo barra norteño. Y pasa que nos enteramos de que Yuki es la hermana menor de el Cuse, pero pues estos fingían ser amigos de la infancia en el colegio. También al parecer Cuse vive solo y Yuki con sus padres porque le dijo que iba a pasar la noche allí. Por la mañana Yuki despierta a Cuse metiéndose en su cuarto y se le sube encima y le dice, bueno, ya saben, las frases típicas de los norteños, pero pues es molestándolo. Y luego pues salen a pasear. Primero se van a ver una película y vemos que Yuki quería volverla a ver, pero el Cuse le dijo, no, ni mergas, vámonos de aquí, no que querías comprar ropa. Y comienzan a ver ropa por aquí, ropa por allá, esa vaina está muy cara, no me alcanza. Hasta que llegan a un local y notan la presencia de Alisa, ya que los estaba viendo escondida. Y Yuki ya se había dado cuenta desde hace rato, así que decide mejor ir a hablar con ella. Le pregunta que si ya comió y que si le gustaría acompañarlos
a donde ellos iban. Pero vemos que el Kuse le dice que mejor no, porque al sitio donde van a ir probablemente no le va a gustar. Entonces Alisa, al ver que el Kuse se opone, le dice que está bien, que quiere ir. Y resulta que el lugar a donde iban era un restaurante de comida picante llamado La Olla Infernal. Ya nada más con el nombrecito ya le da miedo a uno. Estos entran y cuando están en la mesa, Alisa ve que Yuki tiene una manera diferente de vestir, más masculina entre comillas, y a Yuki se le prende el bombillo para molestarla y le dice que estuvo en la casa de Kuse, o mejor dicho en su cama, y que esa camisa se la había prestado él. Pero bueno, el Kuse intenta explicarle lo que había pasado, sin contarle obviamente que es su hermano. A la final todos piden el mismo plato, que era como el menos picante de ahí, porque era la primera vez de Alisa comiendo ese tipo de comida. Todos comienzan a comer y dicen que está muy rico, pero bueno, vemos que Alisa está sufriendo probando esa vaina, porque comienza a decir en ruso qué dolor y cosas por el estilo. Entonces Kuse intenta decirle que no se la coma si no quiere, pero bueno, vemos que Yuki quiere seguir molestándola y después saca como unas gotas llamadas lágrimas del diablo, que es más picante aún. Pero Kuse le dice que no es necesario que se lo eche. Entonces Alisa, como para demostrar valentía, decide echarle unas cuantas goticas, y mala idea porque termina gritando. Luego de eso se van al parque y Yuki los dejó solos porque se fue a comprar ropa. Ahí Kuse nota un carro de helados, así que decide comprarle uno. Luego decide volverle a preguntar que por qué se quiere lanzar como presidente. Y Alisa le dice que simplemente quiere hacerlo, que qué problema hay con querer llegar más alto. También le pregunta que si tiene compañero para lanzarse al consejo, ya que pues es obligatorio. Pero se le dice que no importa, que va a buscar a alguien por ahí, ya que simplemente no necesita como en el papel. Pero en ruso le dice que le gustaría que fuera él. Aunque bueno, vemos que el Kuse no dice nada, pero sí tiene como un flashback donde una compañera estaba llorando en el colegio. Luego Alisa le pregunta a Kuse que si tiene cosas por hacer. Este le dice que no, así que le pide que la acompañe a comprar ropa. Y ahí Ali escoge varias ropas para probársela, ya que quiere impresionar al Kuse. Pero después se acorda un poco, ya que cree que Kuse no va a reaccionar cuando le muestre la ropa. Cosa que no pasa, ya que cuando le muestra el primer vestido, pues el Kuse le dice que se ve muy kawaii, muy bella y muy hermosa, muy elegante. Y Alisa, al notar que el Kuse la elogiaba tanto, pues decide probarse todos los vestidos. Y bueno, el Kuse siempre le decía que estaba muy bien, que le quedaba muy sexy y todo eso. Hasta que con la última prenda, pues que era un poquito más atrevida, cuando abre la cortina se encuentra con que Yuki estaba ahí. Y pues esta se avergonzó toda. Ya por la noche estos se van en el metro para su casa. Y pues Alisa andaba con cara de qué vergüenza, Dios mío, qué vergüenza. Luego al llegar a la estación se despiden. Y Alisa cae en cuenta de que los dos se habían bajado en la misma estación. Alisa llega a su casa algo decaída, pues por lo que había pasado todo el día, y es recibida por su hermana Masha con un abrazo bien caluroso. Y luego le pregunta que por qué se ve tan decaída, y esta le cuenta que se había encontrado con Kuse y con Yuki. Entonces Masha le pregunta que si le gusta el Kuse, pero él intenta negarlo. Pero Masha no es ninguna pendeja, ella sabe que le gusta, entonces le pregunta que cómo fue que llegó a cambiar así de repente, si a ella no le gustaban los vagos que no se esforzaban mucho. Y bueno, ahí tenemos un flashback y vamos 6 años al pasado, cuando Alisa vivía en Rusia. Resulta que un día en el colegio le dejaron un trabajo en grupo donde tenían que investigar en las tiendas que vendían, cómo lo hacían y todo por el estilo. Entonces Alisa estaba muy emocionada por hacer un buen trabajo y se esforzó en ir a las tiendas, preguntar y escribir un buen informe. Pero después se dio cuenta que sus compañeros de grupo no se tomaban tan en serio la tarea, preferían básicamente dejar todo para el final y tuvieron una discusión por no tomárselo en serio. A la final su informe no ganó el premio al mejor informe y esto la hizo sentir muy mal, ya que se esforzó bastante y se preguntaba que por qué los demás no hacían lo mismo. Entonces decidió enfocarse en hacer las cosas lo mejor posible ella misma y no esperar nada de los demás. Después de un tiempo esta volvió a Japón y empezó a estudiar pues en donde está ahorita, hasta que un día hizo plática con Kuse, que se la pasaba durmiendo en su pupitre y no le prestaba atención a nada. También veía que dejaba olvidados los libros, no era muy buena en educación física, o sea, era todo lo contrario a lo que le gustaba a Alisa. Hasta que un día estaban por llegar al festival escolar y a su salón le tocaba hacer una atracción. Entonces pues se dividieron las cosas y ahí Alisa empezó a esforzarse mucho más por crear algo bonito, algo que fuera destacable. También se quedaba hasta tarde tratando de hacer un traje o algo por el estilo, y pues los demás sí se iban a su casa y esta sentía que le estaba pasando lo mismo que cuando estaba en primaria. En esas aparece Kuse, que le dice que debería irse a su casa, que no debería esforzarse tanto, pero bueno, esa le dice que deberían tomarse las cosas más en serio y que ella quiere hacerlo. En esas Kuse le muestra unos papeles y le dice que el club de manualidades va a ayudar
ayudarlos para que tengan las cosas más rápido, ya que el Q se había movido sus influencias para que le hicieran ese favor. Pero bueno, Alia, y entre lágrimas y enojo, le pregunta que qué tiene de malo que ella se quiera esforzar tanto. Pero Q se le dice que el festival escolar es algo que se debe hacer en grupo, que ese es el chiste, que participen todos, que lo disfruten, que ella simplemente no debe hacer todo. A la final Alicia se va y termina como dándole la razón a Kuse. Gracias a que Kuse había conseguido el apoyo del club de manualidades, pues todos se animaron más y empezaron a hacer las cosas mucho más rápido. Hasta que llegó el festival escolar, pues estos habían hecho su casita del terror o algo por el estilo, y a la final terminaron ganando. Por la noche, mientras todos festejaban el final con un baile, Alicia se sienta cerca de Kuse y le pide perdón por lo que le había dicho, y también le dice que tenía razón. Kuse le dice que no fue nada, que no debería pedirle perdón. También le dice que debe estar cansada de estar rechazando a chicos que le invitaban a bailar. Pero bueno, se le dice que está acostumbrada. Y ayer Kuse le dice que no esperaba menos de la reina del hielo, ya que ese había sido el apodo que le habían puesto en la escuela. Alicia le menciona que el apodo no le molesta, pero sí un poco lo del reina, ya que cree que es injusto, que aunque haya nacido con belleza y talento para algunas cosas, ella siempre se esfuerza mucho y eso es lo que ella quiere que los demás vean, y no simplemente su belleza. Luego esta le pregunta a Kuse que qué le gustaría que le diera como pago por haberle ayudado con el festival. El Kuse intenta negarse, pero bueno, esta no lo deja. Y a la final el Kuse le dice que le gustaría llamarla de un cierto modo, como darle un apodo, ya que al parecer eso es costumbre en Rusia. Entonces Alicia le dice que su familia la llama Alia y Kuse decide llamarla igualmente, y que él sería el único en el colegio de tener ese privilegio. Después llegan otros 3 pendejos a seguir molestando y a invitarla a bailar, pero bueno, esta le dice que no sabe y sigue insistiendo. Entonces el Kuse decide intervenir y se la lleva, y deciden pues bailar ahí. Y pues parece que desde ese momento Alicia pues se le empezó a mover el piso. Luego volvemos al presente, donde su hermana se había dado cuenta que pues parece que desde ahí pues ya le había empezado a gustar, y le dice a Alicia que pasar de amigos a novios es lo más típico que puede pasar. Masha también cuenta que su amigo Sa también era igual que ella con Kuse, y tiene una foto del supuesto Sa, pero pues no la podemos ver por el reflejo. A la mañana siguiente el Kuse se presenta en el salón del consejo estudiantil, ya que fue a cubrir a Yuki, y resulta que tenía que ir de compras con Masha. Esta al verlo se alegra bastante, ya que pues su hermana ha hablado mucho de él, pero cuando lo mira de cerca se queda perpleja y le pregunta que cómo se llama. Kuse le responde y esta queda aún más perpleja, y luego en ruso le dice que se vaya. Pero bueno, el Kuse se vuelve a hacer el pendejo, haciéndose que no entiende. Al parecer Masha es la amiga de la infancia de Kuse. Estos se van de compra, luego Masha se encuentra con varios peluches y cree que es buena idea comprar uno que se parezca a los miembros del consejo, pero Kuse le dice que al presidente no cree que le guste. A la final Masha decide comprar un peluche de un gato, ya que dice que supuestamente se parece a su hermana. Luego pasan a una tienda de té, donde Masha va a probar un té que prepara, pero Kuse menciona que si no sabe nada de eso, y piensa que su hermana sí era perfecto para ese tipo de cosas, ya que su madre le había enseñado. Y tenemos un flashback donde nos muestran que sus papás se habían separado. Kuse decidió quedarse con su padre, mientras que su hermana con su madre, y al recordar esto pone a Kuse un poco melancólico. Masha se da cuenta de esto, así que decide acercarse y lo abraza y comienza a sobarle la cabeza, diciéndole que todo va a estar bien. Entonces a Kuse eso le parece familiar, pero bueno, después terminan separándose porque Masha lo quema con el té. Kuse y Masha regresan al salón del consejo estudiantil con las compras, y vemos que el presidente lo felicita ya que hicieron un buen trabajo, o bueno, al menos el Kuse, porque este ya sabía que si Masha hubiera ido sola hubiera comprado un montón de peluches. Luego el presidente le vuelve a preguntar a Kuse que si se quiere unir al consejo, y Kuse le responde que no cree que fuera a hacer un buen trabajo y que tampoco conseguiría algo estando allí, pero el presidente le dice que cuando él estuvo de vicepresidente hace unos años había hecho un buen trabajo. También le dice que no necesita un objetivo en concreto para quererse unir, y le pasa a contar que él se volvió presidente por la chica que le gustaba. También le enseñó una foto de él de hace 2 años en donde se veía que era pues más gordito, utilizaba pues gafas todavía y se le veía como una mirada apagada. Pero pues cuando se enamoró decidió cambiar todo eso hasta que logró convertirse en presidente. Y resulta y pasa que la novia es la vicepresidenta. También le cuenta que Masha se unió porque su novia se lo pidió. Y Masha le responde que ella también se quería unir, pero tampoco por un motivo en concreto, sino por lo que podría hacer en el consejo. Pero bueno, el Kuse todavía está indeciso de si unirse o no. Entonces el presidente le dice que se lo piense y que le responda después. Luego el Kuse le pregunta que en dónde está Alia, a lo que se le responde que está haciendo de mediadora entre el equipo de fútbol y de béisbol, ya que los dos quieren utilizar el campo y ninguno quiere ceder, y como la vicepresidenta estaba resolviendo otros problemas, pues le tocó ir a Alia. Luego pasamos a ver a Alia, que intenta llegar a un acuerdo con los dos equipos, pero bueno, estos simplemente hacen es insultarse y burlarse de los demás, mientras que los dos capitanes no dicen nada. Alia propone que uno de los equipos
se vaya al campo que queda cerca del río, pero ninguno quiere ceder tampoco. Entonces Alia comienza a sentirse ignorada y se arrepiente mucho de haberse enfocado en hacer las cosas ella sola, ya que cree que por eso no ganó como experiencia para poderse desenvolver en ese tipo de situaciones. Luego comienza a llorar y en ruso pide que alguien la ayude. Y justo en ese preciso momento aparece el Kuse, que dice que lo envió el consejo estudiantil y que él es el encargado de asuntos generales. Pero después vemos lo que pasó realmente, ya que como Kuse estaba preocupado, escuchó un poco la conversación y decidió no interferir para que Alia ganara experiencia. Pero cuando la escuchó pidiendo ayuda en ruso, no le quedó otra opción que entrar a ayudarla. Kuse entra, se presenta y les pregunta que si el asunto se resolvería fácilmente si alguno de los dos accede a irse al río. A lo que ambos equipos responden que sí. Entonces este propone que el equipo de béisbol se vaya a jugar al río porque pues tienen menos miembros y que a cambio algunos de los del equipo de fútbol los ayudaran con sus cosas. Pero eso se iba a negar otra vez. También Kuse se quedaba mirando fijamente a una de las managers del equipo de fútbol, hasta que esta al fin habla y decide que las managers van a ayudar al equipo de béisbol, y así el asunto queda solucionado. Luego Alia y Kuse se marchan y en el camino este le pide perdón por haberle interrumpido durante su oficio, trabajo, vaina que tenía que hacer, pero esta le dice que no pasa nada. Alia le pregunta a Kuse que cómo hizo para que el equipo de béisbol cediera, ya que ninguno de los dos quería hacerlo. También se dio cuenta de que este se quedaba mirando fijamente a la manager como si supiera que ella iba a hablar, algo que Kuse le responde que era fácil, ya que resulta y pasa que la manager está saliendo con el capitán del equipo de béisbol. Entonces pues no se iba a negar a ayudarlo y para terminar con la discusión fácilmente. Más adelante se encuentra con el presidente, que les pregunta si pudieron solucionar el problema. Y ahí el Kuse se da cuenta de que realmente todo había sido una trampa del presidente y que realmente al parecer la novia no estaba ocupada en ninguna cosa, sino que envió a Ali a propósito. Kuse se lo dice el presidente, pero bueno, este pues lo acepta como si nada y le vuelve a preguntar que si quiere unirse, a lo que el Kuse le dice que sí. Ya por la noche Ali y Kuse se marchan para la casa y en el camino se le pregunta que si de verdad se va a unir al consejo, a lo que se le responde que Simón. También Alia le pregunta que si se va a unir para poder ayudar a Yuki a subir a la presidencia. Entonces Kuse le pregunta que qué haría si fuera así, que si acaso se rendiría. Pero Alia le dice que en el pastel nunca perro. Y como Kuse sabe que cuando ella dice algo es porque lo va a cumplir, entonces decide decirle que él la va a ayudar a llegar a la presidencia, que puede contar con su ayuda. Y a Alia pues se le salen las lágrimas y luego después se toman la mano. Y en ese preciso momento Alia le dice unas palabras en ruso y vemos que el Kuse pues queda impactado, pero no sabemos qué palabras fueron. También esto le hace recordar a su amiga de la infancia. Y Alia capta que el Kuse estaba pensando en otra chica. Esta se lo pregunta y el pendejo pues se lo confiesa. Así que al final Alia le da una cachetada. Pero todo sigue normal entre estos, así que deciden seguir caminando para sus casas. Al llegar a la casa de Alia, que si su mejilla está bien, que si quiere hielo, pero esto le responde que está todo bien. Y antes de que Kuse se vaya, Alia le da un beso en la mejilla, cosa pues que descoloca bastante al Kuse. Después vemos que Alia está en su cuarto lamentándose de lo que le había dicho Kuse, ya que resulta y pasa que le había dicho en ruso que le gustaba y estaba luchando con ella misma de que si le gustaba o no le gustaba y todo eso. También tenía en mente en enfocarse en hacer su trabajo en el consejo estudiantil y también se imagina diciéndole a Kuse que le gustaba, pero que este la terminaba rechazando. Al rato vemos que llega su hermana Masha y Alia nota que esta está como algo rara, algo triste. Esa le pregunta, pero Masha le responde que está todo bien. Masha también le dice que conoció a Kuse, que le había parecido un chico bastante encantador, que debería de ponerse las pilas y de dedicársele, o si no otra se lo va a robar. Pero Alia sigue diciendo que no le gusta. Vemos que el Kuse regresa a su casa, algo apenado por lo que le había dicho Alia, pero también confirma que lo que le decía Alia en ruso realmente no era por molestarlo, sino que al parecer sí le gusta, pero bueno, es hombre. Y nosotros de hombre, hasta que no nos digan en la jeta y nos besen, no lo vamos a captar. Entonces mejor prefiere como creer que está jugando. También vemos un poco el pasado de este, donde sus padres al parecer discutían, porque al parecer su padre se la pasaba trabajando. Tal parece que por eso se fue a vivir solo y se cambió el apellido. Al llegar a la casa se da cuenta de que Yuki está ahí también. Cuando abre la puerta del baño resulta que esta pues estaba en toalla. Ya saben, la típica escena esta donde accidentalmente la ven en el baño sin ropa. Pero bueno, todo fue planeado por Yuki. Y bueno, ya saben que como esta está leyendo manga sobre este tipo de cosas, pues le quería montar un espectáculo y toda la cosa. Aunque al final el Kuse logra librarse de todo eso. Después, mientras hablan en la habitación, Kuse le cuenta a Yuki que va a ayudar a Alia a que sea presidente en el futuro. Y comienza a hacerle una de sus típicas bromas, gritando que Alia le había robado al hermano y todo eso. Pero al final le dice a Kuse que todo está bien, que no se siente mal ni nada, aunque no se va a dar por vencida. Luego, mientras Kuse la peina porque esta se lo pidió, le pide perdón y le dice que no piense que la odia. Luego esta se va a su habitación y allí nos damos cuenta que esta se alegra de que alguien esté motivando por fin a su hermano, aunque dice que no va a perder contra Alia. A la mañana siguiente
siguiente vemos que el Kuse se levanta de lo más tranquilo y le parece raro de que Yuki no esté por allí. Pero al bajar los pies de la cama, Yuki le agarra a uno asustándolo, ya que resulta que se había escondido debajo de esta, pero después se atora y no puede salir. Entonces le pide ayuda al Kuse, aunque bueno, este no la quería ayudar, sino como que la quería mandar con San Pedro. Ya en el colegio vemos que Aria está más nerviosa de lo normal y al llegar Kuse lo nota algo diferente, lo ve como más guapo y como con cara de preocupación o algo así. Más tarde, mientras estaban en clase de educación física, Aria hace un buen saque en voleibol, mientras que al Kuse le dan un balonazo en la cabeza por detrás. Entonces este decide salir a tomar un poco de aire y Aria sale para preguntarle que si se encuentra bien, que si no le gustaría ir a la enfermería. Pero bueno, el Kuse le dice que está todo bien, aunque Ale insiste y lo toca para ver si uno tiene fiebre. Y en esas, pues Kuse le mira la personalidad y recuerda unas palabras que le había dicho Yuki en la noche, que tal vez Alia era Tayae. Luego se van a tomar un poco de agua, pero Kuse vuelve a mirarla sin querer y se pone más caliente, así que decide mojarse toda la cabeza. En esas aparece Masha, que lo ve todo mojado, entonces decide secarlo con su toalla. Pero vemos que Alia se lo lleva y le dice a Masha que regrese a su clase. Ya en el camino, Kuse le pregunta a Alia que está más amable de lo normal y esa le dice que desde que llegó en la mañana lo nota algo raro. Entonces Kuse le responde que está así porque no le dio tiempo de desayunar. Y pues Alia se emperra porque creía que Kuse pues estaba mal por lo que le había dicho ella en la noche o por otra cosa y no simplemente por comida. Entonces pues se va enojada. Más tarde, al terminar las clases, se dirigen al salón del consejo estudiantil. Pero cuando llegan ven algunos miembros del equipo de béisbol y de fútbol que salen como corriendo asustados. Cuando abren la puerta se encuentran con otra estudiante con una mirada matadora, que resultó ser Chisaki, la novia del presidente. Y resulta que esta es bastante temida en la escuela porque, bueno, se maneja una gran fuerza bruta y a todo el que no quiera hacer caso lo amenaza con mandarlo con San Pedro. Y ahí vemos que el presidente es muy cariñoso con esta y tienen al parecer una bonita relación. Al rato terminan de llegar todos los miembros del consejo, entonces el presidente le pide a Kuse que se presente. Este lo hace y le cuenta a todos que el próximo año va a apoyar a Alia a la presidencia. Después de la presentación del Kuse y decir que es básicamente un otaku, que le gusta el manga y el anime y le pueden hablar de cualquiera que le va a responder, Yuki necesita ir a atender un asunto que tiene que ver con el consejo, así que le pide a Alia que la acompañe. Cuando van por el camino, Alia le dice a Yuki que quiere hablar con ella, así que deciden ir a un salón vacío. Alia le dice a Yuki que Kuse la va a ayudar con la presidencia y todo eso, pero que no piensa disculparse, a lo que Yuki le contesta que está bien, que de verdad no necesita disculparse, no ha hecho nada malo. Después Alia intenta preguntarle que si le gusta Kuse, pero pues no lo hace, aunque Yuki sí le responde y le dice que lo quiere más que sus propios padres. Y luego le pregunta a Alia que qué siente ella, que sí lo ama, y la presiona y presiona y presiona hasta que Alia por fin confiesa que no va a perder y que Kuse básicamente es de ella. Mientras tanto, Kuse trabajaba con Masha y vemos que la novia del presidente pues es un poquito torpe y tumba todas las cosas, así que el presidente la manda a hacer otras cosas. Ya después Masha decide hacer té para descansar y Kuse le pregunta que si acaso en Rusia no tomaban té solo en invierno, a lo que Masha le responde que por su madre pues básicamente todos los días tomaban té y pues al parecer la madre es japonesa. Masha también le dice a Kuse que sabe bastante de Rusia, a lo que este pues le saca el cuerpo y le dice que veía muchas películas rusas con su abuelo. Aunque es mentira, él sabe ruso porque se mató estudiando. A la final Masha prepara su té bien sabrosongo y lo acompañan con mermelada. También vemos que Kuse recuerda un poco a su madre y que a esta también le gustaba mucho el té. Al rato regresan Yuki con Alia y vemos que pues Alia ahora está como más competitiva en no perder contra Yuki y se siente mucho más pegada a Kuse, inventándole una excusa ahí de que en Rusia es de mala suerte sentarse en la esquina de una mesa. Y Kuse pues ya sospechaba que Yuki había hecho algo. Al terminar las clases, Kuse y Alia se dirigen a su rancho. Pero en el camino Kuse le pregunta a Alia que si le gustaría entrar a un restaurante y pues esta creía que iba a ser una cita, pero no era así, sino que era para planear sobre lo de la presidencia en el futuro. Y ahí vemos que Alia se pidió un montón de postres, luego se le pregunta que si no estaba saliendo con Yuki, pero Kuse le deja muy claro que en el pastel, aunque no le cuenta que es realmente su hermana. Pasando el tema de la presidencia, este le dice directamente que no lo van a tener fácil y le explica que existe algo llamado el Congreso Estudiantil, en donde los aspirantes compiten en debates y de ahí poco a poco pues van saliendo o van siendo eliminados entre comillas, porque ahí es donde básicamente pues ganan popularidad, pues votos obviamente. Entonces que va a estar muy difícil competir contra Yuki porque esta es muy popular y que el presidente que está actualmente también había ido a esos debates, pero pues no era como el favorito, aunque las cosas cambiaron porque el periódico empezó a hablar de él con la intención de burlarse, pero luego vieron el cambio físico y el cambio académico que obtuvo y la gente pasó a verlo como una historia de superación, logrando así ganar mucha popularidad y por eso ganó.
Entonces que no tiene mucho sentido ir de frente contra Yuki y que podrían utilizar el discurso de final de año como ayuda para catapultarse. También le dice a Alia que simplemente diga lo que piensa y que no mienta, que eso atrae mucho a la gente. Después de un rato del Q se hable y hable. Y pues como Alia se molestó porque mencionaba mucho a Yuki, esa decide darle un poco de su helado con la misma cuchara. Y pues sí, fue básicamente un beso indirecto. Al terminar ya la plática acerca de la presidencia, el Kuse se pide una comida bien picante y luego le pregunta a Alia que si quiere un poco. Pero luego recuerda de que no es muy buena para el picante, aunque bueno, Alia se lo acepta y termina quemándose bastante. Al rato deciden irse para la casa y en el camino Alia le pregunta a Kuse que con quién se uniría Yuki, pero él se le responde que no hay ningún problema, ya que pues Yuki se la va a arreglar, pero que sí tendrían un problema si se uniera con una compañera llamada Taniyama. Y a la mañana siguiente vemos que Yuki presenta a su compañera, que resultó ser esta chica llamada Ayano, y al parecer Kuse y ella se conocen, y Kuse se queda mirando a Yuki con cara de está jugando sucio, mija. Vemos que Ayano le pide a Kuse que hablen en privado para preguntarle un par de cositas acerca de por qué se había ido del lado de su hermana, o sea de lanzarse juntos a la presidencia, que si acaso quería competir contra ella, a lo que el Kuse le responde que no es así, que todo bien, sino que ya le había dado su palabra a Alia. También resulta que el padre al parecer se había enterado de esto y se sentía como algo desconforme con eso. También resulta que como Kuse renunció a su apellido, le dijo que si se iba de la casa y renunciaba al apellido, también renunciaba prácticamente a la herencia y a que tenía hermana y todo eso. Entonces Kuse le dice a esta para que se tranquilice que Yuki sigue siendo lo más importante que existe en el mundo para él. Le pide a Ayano que le dé un mensaje a su padre de que si tiene algo que decirle o preguntarle que vaya personalmente y se lo diga en la cara. Y le pide a Ayano que siga ayudando a Yuki. Luego pasamos a ver a con sus compas que están viendo una portada de una revista pues con unas chicas en bikinis. Y se preguntan que cuál les parece más bonita. Y pues el Kuse elige una ahí, luego aparece Alia y esta pues se pone celosa y después les quita la revista. Luego Ayano va con Yuki y le comenta pues lo que le había dicho a Kuse y todo eso. Así que Yuki le pregunta que si ya se encuentra satisfecha. También nos enteramos de que Ayano idolatra bastante al Kuse, así que Yuki le pregunta que si acaso le gusta. A lo que esta le responde que no cree tener el suficiente valor como para ser su novia, pero que va a seguir sirviéndoles. Ya que resulta pues y acontece de que Ayano pues era básicamente como ayudante barra sirviente entre comillas porque sus abuelos trabajaban para la familia de estos, así que decidió seguir el camino de sus abuelos ya que sus padres pues se dedican a otra cosa. Ayano también le cuenta a Yuki que Kuse le había dicho que ella era lo más importante que existía en el mundo y pues a esta casi le da un ataque de felicidad. Más tarde todos se reúnen en la oficina del consejo escolar donde vemos que las chicas juegan cartas y Yuki siempre termina engañando a Alia ya que pues esta es muy obvia y no sabe poner cara de poker face. El presidente, su novia y Kuse pues se dan cuenta de esto. También Kuse menciona que su hermana es bastante lista en ese aspecto de engañar a los demás y luego mencionan de que Masha es bastante diferente a su hermana ya que pues es prácticamente imposible saber en qué está pensando. También vemos a Ayano sirviéndole jugo a todos y casi se delata que trabajaba para la familia de Kuse y Yuki. En esta vemos que el jugo se acaba, así que Masha decide ir a comprar más, pero le pide a Kuse su ayuda. Y los demás aprovechan de una vez para pedirle varias cosas. Y se dan cuenta de que Kuse memorizó todo rápidamente. En el camino Masha le agradece a Kuse por haberse lanzado a la presidencia con su hermana, pero le dice que no debería darle las gracias. Luego se da cuenta de que ella realmente es bastante responsable, pero evita mostrarle esa cara a su hermana y que actúa como si fuera despistada, a lo que se le responde que más o menos que actúa como despistada y eso porque es mucho más fácil de llevar la vida así sin preocuparse tanto, y que también como quiere demasiado a su hermana pues evita cualquier cosa que las pueda hacer como competir y quiere que Alia no se sienta aislada ya que pues esta se esfuerza bastante. En esa vemos que Kuse se queda pensando que si tal vez su hermana actúa así como una otaku loca para no competir o compararse con él, pero llega a la conclusión de que no, de que realmente su hermana es así. A la final Masha le pide a Kuse que pues no le cuente nada a su hermana y le dice que tranquila, que de todas maneras esa no le va a creer nada. Y Masha también se da cuenta de que Kuse actúa de una manera diferente para ocultar que es responsable, a lo que Kuse le responde que más o menos que sí lo hace para pues evitar conflictos y que pues los demás lo dejen tranquilo. Masha al escuchar eso comienza a acariciarle la cabeza y le dice que es un buen chico y que ánimos. Al otro día, si no estoy mal, resulta que aparece Sayaka que se encuentra con Alia y le pide que hablen a solas y le pregunta que qué había hecho para que Kuse se lanzara a la presidencia con ella, que si acaso había jugado sucio, pero Alia le dice que ni el pastel, que no ande inventando mamadas, que la cosa no fue así, hasta que Kuse se da cuenta
y va a hablar con esa. Y le explica que él se fue con Alia por decisión propia, así que no anduviera jodiendo. Laia no cree que estos dos no tienen lo suficiente como para lanzarse a la presidencia, así que reta a Kuse a un congreso estudiantil. Pero Alia le dice que si reta a Kuse también la está retando a ella, ya que son un equipo. Entonces esta acepta, diciendo que los va a aplastar a los dos. Sayaka presenta su noción para el debate del consejo escolar y pues se fue por el punto débil de Kuse, que era la revisión de los profesores para los alumnos que se iban a lanzar a la presidencia, ya que pues este básicamente es un vago en el colegio. Entonces el presidente le pregunta que si está bien con eso, a lo que se le responde que no hay ningún problema, y Alia también le dice que lo va a dar todo para vencerla y hacer que se disculpe con ella y con Kuse. Luego Alia y Kuse discuten de cómo podrían debatir con ella, y también Alia aprovecha y le pregunta a Kuse que por qué esta le había hablado así, que si acaso habían peleado, a lo que este le responde que no, y que cree que no le cae mal ni nada por el estilo, y que quizás está así porque cree que él se lanzó a la presidencia como un mero juego y que no va a hacer nada, sino que simplemente va a estar vagueando. O que tal vez se siente molesta por haber cambiado de pareja y haber elegido a Alia y no a Yuki. Entonces Alia se siente culpable y le promete a Kuse que va a darlo todo. Llega el momento del debate y conocemos a una rubia llamada Nonoa, que resultó ser la compañera de Sayaka y también su mejor amiga de la infancia. Kuse menciona que esta es bastante popular y tiene bastante influencia sobre los demás estudiantes. Cuando están a punto de comenzar el debate, vemos que Alia pues se siente bastante intimidada con todo el auditorio y cree que la pueden ignorar como en el pasado. Pero en esa llega Kuse y le pregunta que qué talla de brasier usa, para hacer que ésta se relaje y que sea simplemente ella. Y si llega a ocurrir algún imprevisto, pues él la va a ayudar. El debate comienza con Sayaka diciéndole a todos los estudiantes que no cree que cualquier alumno debería ser capaz de poderse lanzar a la presidencia, ya que un alumno que no fuera muy aplicado en el colegio podría ser como superior entre comillas a los demás estudiantes que sí tuvieran buenas notas y fueran aplicados. Entonces cree que debería haber un filtro en donde los profesores eligieran a los estudiantes que estuvieran cualificados, por así decirlos, para que se pudieran lanzar a la presidencia, y algunos creen que tiene razón. Luego llega el momento de Alia de contradebatir y esta le dice a todos los estudiantes que los profesores no deberían intervenir en ese tipo de cosas, ya que básicamente todos tienen el derecho de poderse lanzar a la presidencia y que si llegaban a ganar se le daban los privilegios entre comillas de poder elegir a las personas que quisieran que trabajaran con ellos, y que aceptar a los profesores también implicaría que el mismo consejo no sería capaz de manejar las situaciones del colegio. Luego Sayaka contraataca diciendo que los profesores podrían ayudar para evitar un mal desempeño dentro del consejo, a lo que Alia le responde que eso es trabajo del presidente y el vicepresidente. Entonces Sayaka le pregunta que qué harían si el presidente y el vicepresidente abusaran de su poder, y los demás estudiantes comienzan a susurrar acerca de que Alia es una extranjera y que no sabe mucho del tema de la escuela, que está recién llegada y todo eso. Entonces esta comienza a llenarse de nervios, pero pues en esa se entra el Kuse, que le dice que la va a reemplazar y decide acabar rápidamente con el debate, diciéndole a todos que no hay razón para debatir eso porque ya todos habían elegido su opción desde el primer momento en que eligieron al presidente actual, ya que todos sabían que tenía malas notas y que no tenía un buen físico, pero que este se esforzó por mejorar académicamente y físicamente, y así logró ganarse su confianza. Entonces Sayaka no sabía qué decir a eso, así que sale corriendo. También vemos que Alia sale corriendo detrás de Sayaka y su amiga da por finalizado el debate, hasta que Alia por fin la alcanza, y esta le grita que porque Kuse la había elegido a ella, que porque no había escogido a Yuki, ya que en el pasado cuando ella vio que estos dos habían hecho parejas para la presidencia, notó que estos se complementaban perfectamente y que no tendría ninguna oportunidad de ganarles, que por eso se había rendido. Entonces al ver que Kuse cambió a Yuki, pues se sintió traicionado. A la final termina pidiéndole perdón a Alia por cosas que ella simplemente se imaginó o se metió en la cabeza. Luego Alia se va a marchar, pero antes le dice que ella no sabe por qué Kuse la eligió, pero que se va a esforzar al máximo para que así Kuse haya tomado la mejor decisión. También vemos que Yuki estaba viendo el debate desde el área de proyección y bueno, actúa como el personaje final de un manga. Después Alia se reúne con Kuse y le cuenta lo que le había dicho Sayaka. También le dice que se va a esforzar mucho para que pues este no se arrepienta de su decisión, y le pregunta que por qué la había elegido a ella y no a Yuki, a lo que este le contesta que básicamente en el pasado había elegido a Yuki porque no sabía cómo rechazarla, o mejor dicho porque se sentía culpable. Entonces había elegido el papel de vicepresidente para ser como el que mueve las cosas desde la sombra, pero que esta vez es diferente, que se había lanzado a la vicepresidencia porque quería hacerlo. Kuse también le pregunta a Alia que por qué lo había escogido a él, a lo que se le responde en ruso, pero no ponen subtítulos. No sé si lo notaste, pero yo no hablo ruso.
Vemos que Yuki está en la cena con su madre y con su abuelo, y pues este básicamente le exige a Yuki que sea perfecta, que sea insuperable incluso para su hermano, y que pues ella debe dar la cara básicamente por la familia, ya que a pesar de que su hermano era bastante hábil, muy inteligente y todo eso, decidió largarse. Y vemos que la mamá tiene una cara pues como de frustración por saber cómo le va a Kuse. También Yuki, mientras está en esa casa, pues tiene que fingir ser otra persona, y para desestresarse le pide a Yano que le preste su personalidad para pues restregarle ahí y hacerle un buen brrr. Luego pasamos al colegio, donde están felicitando a Kuse por haber ganado en el debate, y le preguntan que si tenía ya todo planeado y todo eso. Pero Kuse le pide ayuda a su pana para que pues desvíen sus halagos y le hagan sus preguntas, hasta que uno de sus compañeros menciona que Sayaka se había rendido y había salido corriendo. Entonces Alia le pide a Kuse que hablen en privado, y esta le comenta que se siente mal de que los demás hablen mal de Sayaka. Entonces Kuse cree que no deberían hacer nada, ya que pues eso opacaría su victoria delante de los demás, pero igual que como es algo que quiere Alia, pues lo va a hacer. Entonces decide buscar a Nonoa para pues pedirle ayuda, y ahí nos enteramos un poco de cómo es Nonoa, que resulta ser una chica que no comprende muy bien los sentimientos, podría decirse, no sabe qué es el amor o no lo ha experimentado, y que ha salido con muchos panas que no le gustan. Entonces el Kuse le dice que no debería hacer eso, que busque a alguien que le guste para que puedan salir, que no se menosprecie tanto, mencionando así Nonoa que Sayaka le había dicho lo mismo y que también le había dado una cachetada. A la final quedan en que van a esparcir otro rumor para que pues Sayaka no quede tan mal parada. Cuando esta se marcha del salón, nos damos cuenta de que Yuki y Ayano estaban allí escondidas, escuchando todo. Pero al rato aparece Alia, que los ve juntos y pues se siente algo celosa y se marcha. Luego Nonoa le cuenta a algunos de sus compañeros que pues Sayaka había huido porque se había enterado de que ella había puesto a algunos de sus amigos dentro de los demás para que hablaran mal de Alia. Al rato Kuse le pregunta a Alia que sí le gustaría que estudiaran juntos, a lo que esta acepta, pero al rato llega Yuki y Ayano, y pues Alia se siente algo molesta ya que quería estar a solas con Kuse. Y ahí Alia nota que estos se conocen bastante y les pregunta que si de verdad solo son amigos de la infancia. Después vemos que llega Masha y se encuentra con un libro de hipnosis, así que le pide a Kuse que lo use en ella. Pues este sigue los pasos para hipnotizar a las personas. Quien diría que el libro sí terminó funcionando, ya que hipnotiza a Masha, pero pues Alia no se la cree, así que le pide a Kuse que lo haga en ella, y pues también termina hipnotizándola, aunque también Masha se vuelve a hipnotizar. Entonces pues estos deciden qué van a hacer con la hipnosis. Kuse propone hacer que estas finjan que tienen menos edad. A la final Yuki le dice a ambas que se liberen y que desnuden su cuerpo y alma. Masha termina acariciándole la cabeza a Alia y a Kuse. Después vemos que de la nada Alia comienza a desvestirse y luego Masha también. Los panas al ver esto intentan deshipnotizarlas, pero las cosas no funcionan. Hasta que llega Chisaki y Yuki le explica la situación. Entonces esta le hace sus golpes místicos misteriosos y termina noqueándolas. O más bien las reinicia, así le dice ella. Y estas despiertan de la hipnosis y al ver cómo estaban pues, se sienten avergonzadas y comienzan a gritar. Entonces Chisaki procede a hacerle lo mismo al Kuse, ya que pues las había visto. Vemos que Kuse intenta estudiar, pero pues está indeciso entre si hacerlo o ver anime. Pero este tiene que hacerlo, sino también afectaría la reputación de Alia para la presidencia. En ese mismo instante, Alia lo llama y ese le pregunta que qué ocurre. Pero esta le dice que no lo llama por ningún motivo en concreto. Kuse le dice que se encuentra estudiando y le pregunta que cómo hace ella para estar siempre concentrada. Entonces Alia decide proponerle una apuesta. Le pregunta que cuál es su objetivo con los exámenes, a lo que se le responde que quiere quedar entre los 30 primeros, a lo que Alia le dice que si logra hacerlo, ella va a hacer todo lo que le pida, pero que si no lo logra, que él hará todo lo que ella le pida. Así que aceptan el trato. Y después nos enteramos de que Alia realmente lo llamó porque había visto una película de terror y pues se había asustado. Luego Kuse menciona que su cumpleaños ya había pasado, cosa que hace sentir un poco mal a Alia ya que no lo había contado. Y así pasan 5 días en los que los exámenes se terminan. Y Kuse nota que Alia está un poco diferente, algo distante, así que le pregunta que qué pasa. A la final ella le pregunta que por qué no la había invitado a su cumpleaños. Entonces Kuse le responde que él no celebra su cumpleaños desde la primaria. Así que decide celebrar su cumpleaños para invitar a Alia y hacerla sentir mejor. Llega el día de la cita y vemos que Alia se ve bella, preciosa, hermosa, y mientras caminan por la calle todo el mundo se queda viéndola. Y Kuse le pregunta que si eso siempre le pasa, a lo que se le responde que sí, que muchos tipos se le acercan, pero esta simplemente les habla en ruso hasta que se larga. Y también Kuse juguetea de que es su novio y que están en una cita y eso. A la final llegan al restaurante donde querían comer y Kuse quería sorprenderla, pero Alia ya había ido a ese lugar con su familia. Estando allí piden comida y Kuse le cuenta a Alia sobre el discurso para la presidencia, en el que el candidato tiene que decir su propuesta y luego su compañero en decir por qué lo apoya. En ese momento no hay votaciones, pero que si los estudiantes aplauden mucho, pues eso da buena señal de que van por buen camino. Kuse también le dice que pueden utilizar trucos sucios, pero que cree que a ellos no le van a gustar, entonces ni modo.
También Alia le pregunta que si él era el que había esparcido el rumor de la rubia que había hecho trampa, entre comillas, en el debate que habían tenido anteriormente. Pero él le cuenta que todo fue idea de ella, para que dejaran en paz a su amiga. Después Alia le da comida en la boca, luego con el mismo tenedor se da un beso indirecto. Y Kuse se sorprende al ver que ni se inmutó, y luego le da su regalo, que era un vaso. Y Kuse nota que ese tipo de vasos son como de parejas, y Alia le dice que yes, que ella ya estaba utilizando el suyo en la casa. Y al Kuse pues Alia le está ganando. Luego pasamos a la sala del consejo estudiantil, donde están hablando sobre la propuesta del nuevo uniforme de verano. Y Kuse nota que Masha está actuando un poco diferente, hasta que por fin los dos quedan solos, y él se le pide disculpas a Masha por lo de la hipnosis, a lo que se le responde que no hay problema, ya que ella fue la de la idea, pero le pregunta que qué había hecho cuando estaba hipnotizada. Kuse le dice que simplemente le acarició la cabeza a él y a Alia, pero luego le pregunta que si acaso vio algo de ella, y pues el Kuse ni modo de cómo negarlo, porque era inevitable. Entonces está le jala los cachetes, y luego se marcha ya que tienen reunión con los padres. Después Kuse regresa al salón del consejo, donde se encuentra con Yuki, que estaba esperándolo porque pues no habían tenido tiempo de hermanos, y bueno, lo típico, esta comienza a molestarlo, pero al rato recibe un mensaje de que su abuelo ya había llegado, y pues es su abuelo por parte de padre, que se había vestido de una manera bastante yakuza, y Kuse se lo menciona y le pregunta de qué película se había inspirado. Luego se le pregunta que dónde estaba su padre, que por qué no había ido, a lo que Kuse le dice que se había cambiado de embajada o algo así. Después al rato vemos que del salón sale Alia con su madre, y que está mamacita, y el abuelo de Kuse al ver a Alia de una vez sabe que es rusa. Como se está enamorado de Rusia, pues empieza a actuar como loco, y Kuse se disculpa con Alia por esto. Kuse se presenta con la madre de Alia, que se llama Akemi, y esta le cuenta de que Alia siempre le está hablando de él. Luego el abuelo de Kuse le pregunta a Alia que si le gustaría casarse con su nieto, pero Kuse pues lo detiene, y en el camino la madre de Alia también le pregunta que si acaso se va a casar con Kuse. Luego Kuse y su abuelo entran a la reunión, y al salir en el pasillo se encuentran con su madre, y podemos notar que esta le desvía la mirada, como si estuviera penada, y Kuse se siente algo molesto y no le dice nada, pero su abuelo sí le habla con total normalidad. Vemos que Kuse tiene un sueño de cuando era niño y sacaba notas excelentes, también era bueno tocando el piano y se esforzaba para ser el mejor en todo, pero ni aun con eso su madre se veía feliz, y simplemente le dijo un día que parara de hacer eso. Al despertarse tocan la puerta, este va a mirar y resulta que era Alia, que le había llevado su medicina, ya que Yuki se lo había pedido porque pues se había enfermado y ella no podía hacerlo. Entonces esta aprovecha el bug para meterse en la casa del Kuse. Luego le entrega sus pastillas y le prepara una rica papilla. Kuse, después de tomarse las pastillas y de comer, cae dormido profundamente y se despierta más tarde, pensando que Alia ya se había ido, pero resulta de que no. No solo no se había ido, sino que también se apareció Ayano para cuidar de este, porque Yuki se lo había pedido. Entonces esta le dice a Alia que escuche, que se fuera de ahí, que ella se iba a encargar. Aunque Alia se pone algo celosa, así que pues a la final Alia se marcha. Luego Kuse vuelve a comer algo que le había dejado preparado a Alia, y también se vuelve a tomar sus pastillas, cayendo nuevamente en un sueño bastante profundo, despertándose bastante tarde por la mañana. Entonces Ayano decide preparar el desayuno y le trae nuevamente las pastillas, pero Kuse siente que pasa algo raro, ya que le estaba dando demasiado sueño. Así que mira las pastillas y se da cuenta de que pues estas lo ponían a dormir mucho, porque pues resulta y pasa de que Yuki había planeado algo en el colegio, entonces pues no lo quería allí. Aún así este decide ir al colegio aunque sea bastante tarde, y al llegar se encuentra con Alia en el salón bastante triste, porque resulta y pasa de que Yuki sí le había tendido una trampa a Alia. Se le pidió a Alia que participara en la misión de la emisora de la escuela para tener una charla. Primero le dijo que podrían hablar sobre Sayaka y la rubia, que estaban los rumores y la trampa que habían hecho, pero Alia le dijo que no quería hablar de eso. Entonces Yuki pasó a decirle que podrían hablar sobre los avances que están teniendo en el consejo, y antes de que comenzaran la transmisión, Yuki le cuenta a Alia una historia, diciéndole que tenía un hermano que era muy bueno en todo y que la familia tenía sus esperanzas puestas en él, pero que después de que se fue, ella quedó como con ese peso y que por eso quiere ganar la presidencia. Entonces esto hace sentir un poco mal a Alia, y Yuki le pregunta lo mismo, que porque ella quería ser presidenta, pero pues como estaba conmocionada no supo qué responderle. Entonces cuando Kuse se la encontró en el salón, pues seguía carcomiéndose la cabeza pensando en por qué de verdad quería ser presidente, si ella ya lo sabía, y no pudo responderle a Yuki rápidamente. Entonces el Kuse, para arreglar las cosas, le dice que no debería compararse con ella, que Yuki tiene sus motivos para querer ganar y que ella tiene los suyos, que son diferentes pero no por eso valen menos, que Yuki simplemente hizo eso para meterse en su mente y hacerla que se desconcentrara. Luego de eso el Kuse pone una sonrisa bastante picarona, pensando que no vio venir esa jugada de su hermana, y Alia, al verlo como sonreía, pues se le mojan los calzones. Al rato llega Sayaka con su compañera para pues disculparse, y al parecer esa pretendía salirse de las elecciones, pero Kuse la convence de que no lo haga y que más bien los ayude. Alia y Kuse practican su discurso, pero vemos que Alia no está conforme con este, y Kuse simplemente le dice que sea ella misma,
así como hizo en el discurso pasado. Alia también le pregunta que cómo podría hacer para ganarse al público, así como hizo él, y este pues le da un consejo. Después aparece Yuki con Ayano y Kuze y esta comienzan a tirarse indirectas. Y también este le hace saber a Alia que esa es la verdadera cara de Yuki, aunque de todas maneras no van a dañar su amistad. Después llega el momento de decir quién va a empezar primero el discurso, así que lo deciden con un volado, cara o sello, ganando así Yuki. Y pues esta piensa en cuál sería la mejor opción, si empezar de primera o empezar de segunda, ya que pues no sabía que tenía pensado su hermano. Pero al final decide empezar de primera, hasta que llega el gran momento de dar el discurso. Empezando pues así Yuki, proponiéndole a todos los alumnos escucharlos y tomar en serio sus peticiones, que como ya todos sabían había un buzón de sugerencias, pero pues casi siempre estaba vacío porque se imaginaba que todos pensaban que era una pérdida de tiempo ya que no los escucharían, pero ella proponía que sí los escucharían y que se haría lo posible por cumplir sus peticiones, ya que pues había sido presidente en el pasado y ahorita trabajaba en el consejo estudiantil, así que pues sabía bastantes cosas. Y así esta se gana un gran aplauso de todos. Después entra Yano para reforzar las cosas y pues básicamente hace decir lo que ya todos saben, que es una gran estudiante, muy aplicada, muy responsable y bla 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 bla. Luego llega el gran momento de Alia, donde pues esta comienza el discurso hablando en ruso. Достижений, которыми я могла бы похвастаться. Y todo el mundo se queda como, ¿qué carajos que está diciendo? Resulta y pasa que ese había sido el consejo de Kuze de que éste empezara hablando en ruso, para así poder captar la atención de todos. Y bueno, ya después de que captó la atención de estos, y comienza nuevamente su presentación en japonés, diciendo de que pues llevaba un año en ese colegio, que no conocía varias cosas del consejo estudiantil aún, pero que podía aprender, y que no era la mejor estudiante ni nada por el estilo, pero que sí era alguien que trabajaba muy duro para poder conseguir el mejor resultado posible. Así que les pedí a todos que le dieran una oportunidad. Y bueno, así también se ganan unos cuantos aplausos. Luego de esto llega el momento de Kuze pues de hacerla brillar aún más y comienza echándose un par de chistoretes diciendo que en el pasado había sido vicepresidente y toda la cosa. Y menciona de que algunos tendrán la duda de por qué había dejado a Yuki si en el pasado habían sido compañeros y esta vez había escogido a Alia. Y les dice a todos de que Yuki pues sí es muy responsable, es aplicada y toda la cosa, pero que ella no tenía algo que tenía Alia y era carisma básicamente. Y para cerrar con broche de oro menciona de que si Alia gana la presidencia, Sayaka y su compañera van a trabajar con ellos. Y así pues se ganan un gran aplauso. Luego de eso Yuki le menciona a Yano de que fue vencida, pero solo por esa vez, que no había visto venir esa jugada de su hermano. Luego vemos de que Kuze había quedado en el puesto número 33, así que perdió la apuesta que había hecho con Alia. Así que le preguntan que qué quiere que haga, pero ella no había pensado en nada ya que quería que él ganara. Aunque Kuze ya tenía una pista de lo que esta quería porque se lo había dicho en ruso, y era de llamarlo por su nombre. Así que pues se lo dice a este, y bueno, esta logra llamarlo por su nombre, aunque vemos que los dos se mueren bastante de la pena. A la final, como ya habían entrado en vacaciones, pues Kuze no iba a tener tanto tiempo con Alia, así que pues inventa la excusa de que aunque estén en vacaciones deberían de seguir viéndose para seguir practicando sobre la presidencia, y Alia acepta con mucho gusto. Y con esto pues termina la primera temporada de Mi amiga rusa me coquetea en ruso. Así que pues dejen su buen like si les gustó esta historia, un comentario, compartir y suscribirse. Yo soy Oni, nos vemos en un próximo. Chao.